Bienvenidos a todos. Lore, cuando quieras podemos comenzar. Listo, bueno. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Lorena Pérez, soy docente de la Universidad de Palermo en Diseño y Comunicación. Buen día. Bueno, hoy estamos en esta charla del Open Day, donde voy a hablar de uno de los temas, una de las líneas de investigación que yo desarrollo como trabajo de periodista y de investigación relacionado a la moda, el diseño y las artes. En el caso de hoy lo que voy a estar compartiendo con ustedes son algunos momentos, algunos hitos que han hecho a la transformación de la moda en cuanto a la tecnología, tomando como una periodización algunos temas de este siglo, que me parece como muy interesante cómo han hecho avanzar y transformar una industria que históricamente es estructurada, que tarda muchos años o muchas décadas para poder compensar determinadas transformaciones o cambios que se mantiene, como a pesar de esta renovación constante y permanente que caracteriza la moda, en su estructura es mucho más, digamos, como que no sucede, no se traslada a esa estructura, a esa renovación permanente. Pero sin embargo sí, la tecnología ha hecho eso, ¿no? De cómo de una temporada para la otra, incluso de semanas para la otra, eh, hemos visto cómo se han cambiado modos de producción, modos de comercialización, modo de distribución, el hábito de consumir, cómo fueron modificándose a partir de la aparición de un consumidor distinto. Entonces, bueno, mi intención con esta charla es cómo la tecnología impacta en la moda, tiene que ver con dar cuenta de acontecimientos que quizás hoy nosotros acostumbrados al uso diario de pantallas, estamos como naturalizando el hecho en sí de consumir de esta forma, pero bueno, la idea es hacer este recorrido para mostrar cómo se fue llevando a cabo, cómo se fue desarrollando esta transformación. Voy a compartir pantallas y vamos acompañando con imágenes de estos acontecimientos. A ver. Bueno. Por un lado voy a tomar como puntapié un hecho que son, o sea, son sucesos, son acontecimientos que están pasando en nuestro tiempo, que pertenecen a nuestra contemporaneidad, por lo que en el momento que estaban aconteciendo, muchas veces los cambios nosotros no los percibimos, no nos damos cuenta, sino cuando pasan muchos años podemos dar cuenta de la transformación o de lo que ha estado pasando. Quizás esto mismo lo podemos charlar en un par de años con respecto a la pandemia y en los cambios que hubo, que algunos son muy percibidos obviamente, pero hay otros que todavía no estamos al tanto de cómo fuimos impactados por esos cambios. Entonces acá lo que a mí me parece interesante es tomar en cuenta de cuál fue el primer desfile que se hizo en la virtualidad. Y acá volvemos al año 1998, que Google estaba recién como posicionándose como una empresa, o sea, había empezado años antes, pero estábamos hablando de otro tipo de conexión, otro tipo de web, otro tipo de interacción y otro tipo de relación con la tecnología. Estábamos yendo a un uso doméstico, un uso diario y cotidiano de la tecnología impactando en nuestras vidas. Pero a mí lo que me parece interesante, más allá de nombrar lo que es el primer desfile virtual, también me parece interesante ver cuáles eran las posibilidades que tenía la tecnología en este momento. Así como ustedes están viendo ahora estos looks del desfile de otoño-invierno de 1998 de Helmut Lang en la Semana de la Moda de Nueva York, es así como fueron recibidos por el público y por los periodistas y por los estilistas y demás profesionales y actores que hacen al sistema de la moda.
porque la capacidad que tenía de banda internet en ese momento no permitía poner un video, por ejemplo. Entonces Helmut Lang lo que sí consideraba es que había que tener un cambio dentro de lo que era la mentalidad de presentar colecciones, porque ya en 1998 había muchísimos desfiles y muchísimas presentaciones que hacía que la agenda de los actores que participan en el sistema de la moda sea súper ajustada y que quedaran muchas marcas y diseñadores fuera de ese calendario de cobertura, justamente por la cantidad. Entonces él lo da como un puntapié de decir, bueno, esta agenda va a tener que cambiar, va a tener que ser distinta, vamos a tener que agilizar y facilitarle digamos, estas actividades a las personas, a los profesionales. Entonces él lo toma como es el primer paso en el futuro, o sea, él imaginaba que esto iba a ser una condición para mostrar moda durante la Semana de la Moda. Hacer esta producción que significó 81 looks enviados a la web y compartidos por un CD con las imágenes más un video que fue distribuido a la prensa, le costó lo mismo que hacer un desfile presencial, o sea, como también para tomar en cuenta que hoy muchas de esas herramientas que hoy son gratuitas o de alguna manera por el pago de datos que uno le hace a una compañía celular y la disponibilidad que tengan en los momentos que están. Digo, en otro momento eso no era posible de hacerlo. Había que contratar un equipo para poder desarrollar esta presentación de esa manera. Obviamente que él después al año siguiente volvió a los desfiles presenciales porque el costo fue enorme, la repercusión fue escasa, nadie lo consideró como el primer desfile virtual, sino como un modo distinto de presentar una colección, pero también en ese momento, en el 98, lo que Helmut Lang había advertido era que el tema de la agenda, el cronograma, el calendario de la moda, no podía seguir ofreciendo prendas que 6 meses más tarde llegarían a la boutique. Entonces él decía que había que cambiar la fecha de la Fashion Week y hacerla más cercana al momento en que la prenda vaya a llegar al... a la tienda. En ese momento se generó toda una discusión y un cuestionamiento muy grande, sobre todo de marcas como la casa Yves Saint Laurent, que todavía estaba al frente del modista Yves Saint Laurent, su socio Pierre Berger, junto a Armani y Cavalli, como parece en Italia, estaban en contra de este cambio, porque decía, esto va a llevar a que cualquiera haga cualquier cosa y nosotros necesitamos organizarnos. Entonces, como para mirar qué discusiones que sucedían en el año 98, estaban ya en debate o repensándose, digo, tal cual como está sucediendo ahora, ¿no? Que a menos por la pandemia, lo que nos permitió de alguna manera es darnos cuenta que la Semana de la Moda sí es necesaria que sea presencial, pero antes de la pandemia y cuando recién comenzaba la pandemia, lo que se discutía era justamente de ¿para qué sirve una Semana de la Moda? Si ahora va cualquiera a cubrir los desfiles y no hace falta estar en cuerpo presente. Bueno, con la pandemia nos dimos cuenta que era necesaria hacer esa cobertura presencial, que es necesario ver las prendas, conocer a los diseñadores, a las marcas, ver las posibilidades de producción. No trajo demasiadas soluciones, por lo menos en lo que vimos ahora en las colecciones de primavera-verano 2023, por lo que el debate va a seguir en el tiempo. Pero sí me parece importante entonces tomar que esto fue en el año 98, que el diseñador austríaco Helmut Lang presenta el primer desfile virtual en la Semana de la Moda de Nueva York, y ahí marcó este antecedente de cómo hoy nosotros consumimos moda a través de las pantallas. Y por otro lado, tomar en cuenta que fueron fotos lo que nosotros pudimos ver, porque no existía todavía una tecnología en la web que aportara algo distinto. Sí, lo que fue sucediendo es que, yo voy a hacer un salto en el tiempo y vamos a ir al año 2008 directamente, pero sí tomar en cuenta que, por ejemplo, en el año 2000 aparece el primer shop online de lujo, que es Net-a-Porter, por ejemplo, que hasta ese momento también era discutido porque se supone que el lujo tenía que ver con la experiencia, con la relación de las maisons con el consumidor, que tenía que ver más que nada con esa idea de ofrecer una experiencia directa, y entonces comprar por la web productos de lujo para qué, y sin embargo funcionó y muy bien lo que es el
el modelo de Net-a-Porter. Como para tomar en cuenta esas referencias, también tomar otra referencia que en el año 2002, cuando se retira Yves Saint Laurent de la moda, él hace un desfile, un gran desfile en el Centro Pompidou. Por ejemplo, ahí para una manera de entender algo virtual o cómo se mediatizó la imagen, es que como no era abierto al público, lo que sí pusieron fueron pantallas en la puerta del centro gigantes para que la gente pudiera verlo en vivo y en directo, el desfile de la despedida de quien fuera el gran modisto de París. Digo, como para tomar en cuenta cómo cada época también va tomando las herramientas que va teniendo, digo, como disponibles. Entonces, pasamos del desfile de 1998 de Helmut Lang a 2008, donde también ya había un adelanto entonces en cuanto a tecnología, todavía no era la época de las redes sociales, el furor del fenómeno que causaron las redes sociales que modificaron absolutamente, ¿no? Toda la manera en que uno consume información, pero sí seguía dando vueltas de para qué podemos usar o cómo podemos maximizar el uso, potenciar el uso de la tecnología, y mejorar el tema de cantidad de presentaciones. La Semana de la Moda sigue siendo una agenda que, o sea, con solamente mirar las grillas uno se da cuenta de que eso hay que hacerlo en cuerpo presente, ir de un lado para el otro de la mañana a la noche, que es imposible, una semana tras otra. Durante un mes. Y acá los diseñadores Viktor and Rolf, ellos presentan lo que se llama también un primer desfile virtual, pero a partir de un video. Acá ya estaba el bando de ancha, el bando de ancha de internet, ya estaba disponible como para poder subir un video completo. Entonces, acá la experiencia era poner tu nombre, enviar estos comentarios a la web y que de la casa Viktor and Rolf te enviaran una invitación para que te sientes en primera fila a mirar lo que era el desfile, donde había una misma modelo clonada durante todo el desfile, pasando todos los looks, y todo esto de manera virtual. Viktor and Rolf, ellos lo que dicen es, bueno, nosotros no volvemos nunca más al desfile presencial porque esto es lo que va, esto es el futuro de la moda, pero bueno, de vuelta, no hubo una sola repercusión en cuanto a la tecnología implementada, por lo que a la siguiente temporada ellos vuelven a la presencialidad. Entonces, como para ver también toda la parte reticente que existe también para tomar a la tecnología como suplente que puede estar supliendo lo presencial. Evidentemente lo presencial sigue siendo importante. Y acá vamos a un año más tarde, en 2009, este desfile que es histórico por diferentes motivos. Primero porque es el último desfile que Alexander McQueen hace, porque bueno, esto fue presentado en octubre de 2009 y él muere en febrero de 2010, por eso es el último su último desfile. Y por otro lado, porque es el primer desfile que se hace en streaming. Hasta ese momento no existía la noción de streaming. Y hacer este desfile fue lo mismo que hacer una producción de un espectáculo. Eso también como para que miremos que estamos hablando de un poco más de 10 años, y era algo realmente muy caro, era una inversión para las marcas. Y que bueno, Alexander McQueen lo hizo como un espectáculo, era la primera vez entonces que personas que estaban en cuerpo presente mirando este acontecimiento de su colección Primavera-Verano 2010, que a la vez tenían en la web, hecha por Show Studio, que es la empresa que se ocupó y se sigue ocupando de muchísimos desfiles, del streaming de los desfiles, podían ver en el mismo momento que estaba sucediendo este desfile, que también es algo como llamativo y algo para reparar, porque sigue sucediendo hasta hoy en día, que los desfiles siguen sin ser masivos en su streaming. Ustedes van a ver marcas que tienen millones de seguidores y apenas llegan a las 1000 personas conectadas durante las transmisiones en vivo. Entonces, es algo que evidentemente no llama demasiado la atención para el consumidor o para el seguidor de la moda. Pero este desfile se genera de esa manera, como el primer desfile en streaming, y es este desfile donde también Lady Gaga presenta la canción Bad Romance, fue el lanzamiento mundial en este desfile. Entonces, empieza a haber también una era donde siempre la moda había colaborado con otras disciplinas artísticas, siempre se valió de otras disciplinas artísticas,
Pero bueno, acá empieza una era como mucho más signada por la colaboración, donde es necesario para la música, por ejemplo, en este caso, pero también para la moda, y para la moda, pero también para la música. Digo, los dos salen beneficiados, y ahora vamos a ver otros casos. Bueno, acá yo había linkeado lo que son las colecciones de Viktor and Rolf y la de Alexander McQueen, que las pueden encontrar en YouTube para ver estas producciones y ver, digo, cómo de un año a otro la tecnología modificó entonces esta manera de que se pueda presentar una colección, por un lado por un video, y después ya directamente pasamos a lo que es la era del streaming, que es la era de compartir que tenemos hoy, que está asignada por lo que tenemos hoy. Y acá volvemos otra vez al año 2009, en la misma Semana de la Moda de Alexander McQueen, en la anterior, que era Milán, también se convoca a un hecho que fue trascendente, que hoy para nosotros sería intrascendente y ya no genera ningún tipo de cambio o ningún tipo de comentario, que se trata de la llegada de los bloggers a la primera fila. Esto fue en el desfile de Dolce Gabbana. En realidad nadie se acuerda muy bien qué fue lo que se vio en este desfile de Dolce Gabbana de primavera-verano 2010, pero sí lo que generó una repercusión enorme fue el hecho en sí de que personas amateurs, por decirlo de alguna manera, porque la primera generación de bloggers, la primera camada, ya eran profesionales que llegaron a trabajar en un medio unipersonal que era amateur, en este caso el blog, pero ellos tenían una experiencia dentro de la moda, pero que sin ningún tipo de reputación ni ningún medio que los avale, llegaban a la primera fila. Los bloggers empezaron a generar toda una repercusión a partir del 2005, a partir de justamente trastocar la manera en que se consume la moda. Antes necesitábamos la palabra autorizada. Digo necesitamos porque es como se manejó el sistema editorial durante años, durante décadas, ¿no? Que era importante lo que la periodista, el editor, productor dictaminara y de lo que acordaban con las casas de moda, y que esa imagen de moda sea publicada en una producción, en una portada o en notas, se acompañara, se impulsaran carreras dentro de lo que es el acompañamiento en la industria editorial. Y de repente con los bloggers lo que pasaba era que personas que, de acuerdo a su punto de vista y de espontaneidad, podían publicar lo que quisieran, en el momento que quisieran, sin necesitar acordar con ni revistas ni con las marcas. Eso generó un punto de quiebre enorme. Entonces eso empezó a generar al principio no darle mucha importancia y después decir, bueno, hay algunos que son talentosos, y después decir, bueno, están modificando la manera en que la gente consume porque el público salió de las revistas y se fue a los blogs. Entonces los blogs hablaban de igual a igual, no dictaminaban, sino que compartían experiencias, contaban lo que habían visto, qué les gustó, qué no les gustó, y eso generó una manera nueva de comunicar moda. Entonces, cuando sucede esto en el desfile de Dolce Gabbana, que los bloggers se sientan en la primera fila junto a las grandes estelas del periodismo de moda, pueden reponer en Google y buscar toda la cantidad de notas que han salido, desde el Financial Times al New York Times, contando de qué está pasando en la moda, cómo sucedió esto, y explicar, tratar de encontrar alguna interpretación o lanzando hipótesis de qué está sucediendo. Porque hasta ese momento la primera fila era una jerarquía, era tu lugar en la industria, vos estabas sentando posición de cómo era tu estatus dentro de esta industria. No era lo mismo sentarse en la primera fila que en la segunda o estar atrás, que hasta hoy sigue siendo como algo bastante idealizado de lo que significa estar en la primera fila, pero en esta época era realmente importante y necesario mantener ese estatus. Y ahora de repente Anna Wintour o Susi Menkes podían sentarse al lado de bloggers y que fuera natural. Y que los bloggers llegaban a estos lugares con sus herramientas de trabajo, que era la computadora, porque en ese momento los celulares no tenían ni calidad en lo que es la cámara, ni la posibilidad de tener todas las aplicaciones que contamos hoy para poder trabajar en tiempo real con un celular solamente. Bueno, esto fue como un punto de partida que incluso cuando se hizo un repaso entre 2009 y 2019, cuando terminó 2019, sobre todo en Estados Unidos, los medios lo tomaron como puntapié de contar el cambio que se vino en la moda, porque hoy, por eso les decía cuando inicié esta parte de la conversación, no nos parecería en lo más mínimo raro que alguien que sea un influencer o que sea
fuera del sistema de la moda, esté sentado en la primera fila, porque hoy cambió absolutamente la manera en que nosotros percibimos y consumimos la moda. Y tenemos esta noción, o nos impregnamos en esta noción de lo que la moda es para todos. Entonces empieza como una era mucho más democrática, que vienen a ensalzarla después las redes sociales, donde las redes sociales permiten compartir en el momento en donde estuviéramos lo que estaba pasando. Entonces, tener un punto de vista, generar una comunidad, lograr tener seguidores y lograr tener una opinión que sea influenciable para otras personas. Empieza a existir la noción del influencer, cuando digo, hay más influencers quizás que cosas para influenciar, porque digo, todo el mundo puede ser un influencer, todo el mundo está todo el tiempo influenciando, y ya es como que también uno tiene que ir mirando como más, hilar de una manera mucho más precisa para entender quién está influenciando, quién está provocando los cambios y quiénes son los que están haciendo los cambios dentro de la industria. Y así se empiezan a generar también, o sea, en este aceleramiento que hay dentro de la moda, se empiezan a generar diferentes cuestiones que no solamente tienen que ver con el tema son los bloggers o los temas son los influencers o lo que logran con sus opiniones, sino que también se empiezan a impulsar cambios que la moda, en su afán de todo el tiempo de buscar renovación, de buscar novedad, de generar eso hacia el consumidor, siempre había trabajado con esa idea de lo que es la ilusión, esa idea idealizada, estereotipada del mundo que ofrecían las revistas de moda, ahora estaba vista de una manera como que todo puede llegar en cualquier momento. Y por ejemplo, cuestiones, yo acá voy a poner el caso de las colaboraciones de H&M con el mercado de lujo, durante un periodo se sintieron como lo imprescindible dentro del mundo de la moda. O sea, las colaboraciones de H&M las comenzó Karl Lagerfeld en 2004, donde todavía no existían las redes sociales, donde todavía no estaban los blogs, sin embargo le fue maravilloso, agotó todo el primer día. O sea, el interés evidentemente era genuino sobre el mercado de lujo en su reunión con el mercado masivo, pero en la época de las redes sociales se empezó a sentir como que era la manera de acceder al mercado de lujo y esa ilusión de, bueno, compro Lanvin o compro Jimmy Choo al precio de H&M, pero con la etiqueta del mercado de lujo. Que eso durante bastante tiempo, porque fue hasta 2013 que se mantuvo las colecciones, las colaboraciones con H&M en el mercado de lujo siguieron y siguen vigentes, pero sí cambió la manera en que el consumidor empieza a mirar eso, porque digo, H&M junto a Zara fueron los responsables también del cambio en la agenda que va teniendo la moda en cuanto a la presentación de sus colecciones. Antes mirábamos un desfile y había que esperar 6 meses si querías comprar algo de lo que pasaba en la pasarela. Con H&M y Zara lo que hace es apresurar ese movimiento, porque ellos lo empezaban a lanzar a la semana o a los 15 días, ya ofrecían los hits de la pasarela, lo que ellos consideraban los hits de la pasarela, a precios irrisorios, dentro de lo que es una cadena de un retail de fast fashion, con esa noción de tenerlo todo ya en el momento que vos lo querés, sin pensar en los modos de producción, sin pensar en la cadena que se estaba rompiendo para ofrecer esos precios de esos productos, y a costa de qué, porque las marcas empezaron a trastocar también sus propias colecciones, porque cuando las lanzaban al público le parecían antiguas, entonces no la compraban porque ya lo habían visto tanto en la web, lo habían visto en las redes sociales, lo habían visto en Zara y H&M, que por qué iban a comprar un producto que les era original, pero que no lo podían vender. Y eso generó todo un trastoque del sistema de producción de la moda, que empezaron con toda esta idea de hay que retocar todo, hay que transformar el sistema. Y a eso, bajo otro gran impulso que fue de un consumidor que siempre fue consciente, o que siempre existió un consumidor consciente, pero que uno relaciona la experiencia de compra con algo positivo, no con algo negativo. Uno no está comprando pensando que está producido por talleres clandestinos, o que se están salteando pasos en la cadena de producción y por eso hace que sea más barato. Pero a partir del derrumbe que hubo en Bangladesh, donde murieron más de 1.200 personas, y que justamente en la era de las redes sociales esas imágenes no fueron filtradas, sino que
nos llegaron en tiempo real, no quedó otra que pensarlo porque nos estaban llegando las imágenes de manera real. Y ahí empieza a haber otra movilización. Pero sin embargo, esto se da en el apogeo de lo que son las redes sociales. Y ahí también está el tema, ¿no?, de cómo las marcas empiezan a trabajar con las redes sociales. Porque si bien mientras los medios periodísticos tardaron un poco más en llegar a entender cómo era la metodología, porque mientras los medios de comunicación pensaban, relacionados a la moda, ¿no? Pensaban que el papel no iba a desaparecer nunca, que la experiencia con el objeto, revista, iba a ser para siempre, que los usuarios no iban a dejar de comprar las revistas y que nunca iban a preferir Internet, y seguían posicionándose en el papel y no tenían presencia real en las redes sociales. Mientras eso sucedía, las marcas sí empezaron a interactuar y a generar un cambio porque notaban que el shop online mejoraba, que la repercusión en redes sociales se abría, que esa conversación se abría, era más amplia, que ya no era un tema entre clientes y marcas, sino que este acceso directo que tenían con los consumidores y posibles clientes tenían que generar un cambio como mucho más como mucho más amplio, que es esta misma época cuando las casas de moda, como Chanel, vamos a poner el caso de Chanel, que pone los archivos de la casa, los digitaliza y los comparte en lo que se conoce como el Inside Chanel, que en su momento comenzó estando en YouTube y hoy es parte de la comunicación de la marca, o Valentino, cuando él se retira y él lo que hace es abrir un museo virtual, que sigue estando el museo virtual para dar a conocer su trabajo. Es esta época donde las marcas dicen, bueno, hay que abrir y que dar a conocer, empiezan a contar su historia desde otro punto, o sea, la Casa Chanel con 100 años, Valentino con más de 40 años, Dior, empiezan a tener que contarse, tienen que empezar a mostrarse de una manera distinta porque hay todos unos nuevos consumidores que les parecían o casas obsoletas, o casas antiguas, o casas de lujo, o que era importante por el logo, pero no conocían su legado. Y acá es cuando se empiezan a reescribir entonces esas maneras en que se van a dar a conocer. Y yo pongo como caso a Burberry, que por ejemplo es una casa que vende pilotos, si lo pensamos. Es una casa que después de la Primera Guerra Mundial lanza al mercado los trench, que antes tenían un uso específico, que los usaron los soldados durante la Primera Guerra Mundial, que empezaron a tener apariciones en el cine, esos trench, pero que siempre había sido una casa relacionada a eso. Nadie la consideraba una casa de moda a Burberry. Pero a partir de la gestión de lo que fue Christopher Bailey, empezaron a tener un impacto a construir su imagen, y la imagen la empezaron a construir mucho antes de que se posicione la era digital. Empezaron a construir de cómo podían darle valor a su cuadrillé, por ejemplo, a sus estampas, a sus textiles, que era todo producción en Gran Bretaña. Entonces empezaron a pensar cómo posicionarse desde eso, y ellos utilizaron la tecnología para imponerse, que hoy por hoy, Burberry sigue estando como un paso adelante siempre, en todas las colecciones, siempre genera algo que otro no lo vio o no lo hizo. Y en el caso de Burberry, por ejemplo, fue la primera marca que utilizó a su director creativo de ese momento, que era Christopher Bailey, para que transmitiera el desfile por Snapchat. O sea, salirse ya directamente del streaming, de la era del streaming, sino usar una red social para hablarle a un consumidor específico que es el que se conectaba en ese momento en Snapchat. Y así se transmite el primer desfile a partir de la intervención del mismo director creativo, que después las marcas empiezan a invitar a influencers o a determinados artistas para que intervengan el desfile y le vayan contando al que está mirando qué es lo que están viendo ellos en cuerpo presente, ¿no? Entonces empieza a estar mediatizada todo el tiempo la moda por la tecnología, porque en verdad la mayoría de las personas ven los desfiles a través de las pantallas, porque las Fashion Week, si bien ahora son abiertas, uno puede aplicar y uno puede participar de cualquiera de las Fashion Week, incluso puede ir a trabajar a alguna de las Fashion Week, sigue siendo como un número reducido a comparación de la potencia que puede tener Internet. Y acá utilizo otro caso también de una casa como
como mencionaba con Burberry, digo, de ser una casa de pilotos a convertirse en una casa de moda, ¿no? El trabajo que han hecho. Y acá el caso de Tommy Hilfiger, que por ejemplo siempre fue una marca que en realidad no marcó nunca la agenda de la Semana de la Moda de Nueva York, ni con sus propuestas, más allá de las ventas o el nivel de comercialización que va teniendo durante el año. Digo, no marca la pauta en absoluto de la moda, pero sí, de manera muy inteligente, tiene una estrategia digital que le funcionó y modificó la manera en que presenta y en la posición en que se encuentra hoy en este campo dinámico que es la moda, el rol de la marca Tommy Hilfiger. Y es crear el Tommy Now, que era una respuesta al See Buy Now, que es el ve ahora, compre ahora, que había propuesto Burberry en 2015, donde fueron muy pocas marcas las que pudieron sostener ese modelo de comercialización, porque eso significaba producir a ciegas, y confiar en que ese volumen de productos se vendieran. Entonces, para eso, bueno, marcas como Burberry lo pudieron hacer porque tienen el 70% de las fábricas son propias, entonces podían asumir ese compromiso, pero hay otras marcas que no lo pudieron hacer. Por ejemplo, Tom Ford se sumó una sola colección para hacerlo y dijo que era imposible mantener ese nivel de producción. Entonces empezaron a ver diferentes maneras de sumarse. Por ejemplo, en el caso de Moschino, suma los accesorios que salen a la pasarela. En el momento que salen a la pasarela uno compra los accesorios pero no la prenda. En el caso de Burberry se completa la experiencia con un artesano que te espera en la tienda para hacer a la medida de tu gusto el producto que vos quieras comprar. Y Tommy Now era entonces esta propuesta que por un lado sumaba aplicaciones en cada una de las presentaciones. Ellos usaban una aplicación específica para esa colección para justamente que el usuario tuviera una experiencia real con Tommy Hilfiger que sea personal y que sea intransferible, que no sea solamente mirar o visualizar solamente un desfile. Y por otro lado, bueno, las primeras colecciones fueron las de Gigi Hadid, que empezaron a tener una repercusión maravillosa porque las agotaban. Entonces a esos le suman los jeans. Entonces, ¿qué es eso lo que hoy Tommy Hilfiger vende con este formato del ve ahora, compre ahora, que es la colaboración que tiene vigente, más la línea de jeans? Y por otro lado, él empezó con esta idea de globalidad, de no solamente presentar en Nueva York, sino de irse a otras ciudades, de no solamente hacer un desfile, sino generar una experiencia como la del festival, donde vos puedas vivir todo el día la idea de Tommy Hilfiger, de la vida Tommy Hilfiger, que es básicamente también mucho del espíritu americano que busca Estados Unidos siempre como trascender, o sea, trabajar desde la identidad local y llegar a un mercado global. Y a Tommy Hilfiger eso le funcionó, que a lo mismo, por ejemplo, acá es cuando lanza los probadores virtuales, donde vos mirás la colección y en el momento que la mirás vos te podés visualizar usando las ropas que están que se están mostrando. Lo que sí, no hay mayor información sobre datos concretos, o sea, los datos existen porque todo lo que está en internet se puede medir, pero no hay datos concretos de cuántas ventas se generan después de esto, por ejemplo. Hay productos que se agotan y entonces eso sí, llega una gacetilla que anuncia que se agotó, pero no hay un seguimiento en cuanto, bueno, generar toda esta tecnología costó tanto y pudimos reconvertirlo a tanto. Eso, por ejemplo, no está porque entiendo que debe ser toda una etapa experimental, pero el tema es que se van haciendo todas estas ideas, ¿no? Porque el probador virtual que vos puedas, suena como algo muy futurista, pero es una realidad que muchas tiendas hoy lo ofrecen, pero que no es algo que hayamos estado habituados siempre, porque hay tiendas que en otro momento el probador virtual era agarrar un iPad y mirar cómo te quedaría la prenda, poder mirar la prenda en digital y imaginártela en una silueta lo más parecida a la tuya, y ahora es con las proporciones reales probarte esas prendas. Entonces, eso también se va haciendo a la medida que van surgiendo estas innovaciones tecnológicas. O sea, hay muchas innovaciones tecnológicas, muchas ideas que se van desarrollando, pero que no son posibles de concretar porque todavía no está disponible esa tecnología para todos esos usos. Nosotros en estos años pudimos ver
diferentes casos, por ejemplo en el Met, cuando Zac Posen hizo el vestido inteligente, o como Marquesa hizo el vestido inteligente, que eran prototipos que fueron hechos para la gala del Metropolitan Museum de Nueva York. Fueron hechos específicamente para eso, porque era tan costosa esa tecnología que ofrecía IBM, que no tenía ningún sentido, o sea, no había una manera de que sea parte de una producción diaria, pero que sí era necesario hacerla, ¿no? Del vestido cognitivo, me refiero, que se iban aprendiendo diferentes luces en diferentes colores de acuerdo a las interacciones que el público iba teniendo en Twitter, por ejemplo. Digo, fueron como mostrar que lo que era posible hacer, o generar nuevos textiles que no eran posibles sacar a la venta todavía, o que no era posible generar a gran escala como para trabajar, pero saber que están disponibles. Entonces digo, todos estos cambios fueron tan repentinos y se van sumando cada una de las temporadas, que hace que como que nosotros que estemos familiarizados con que esto siempre lo hemos tenido, y en realidad no era ni siquiera posible. Por ejemplo, el mercado internacional en diferentes ciudades están acostumbradas al shop online, en lo que es Argentina, por ejemplo, no estamos habituados al shop online hasta la pandemia, que ahí se impulsaron las ventas, porque no teníamos esa cultura de comprar por internet. Y por otro lado, cuando surge en 2015 este modelo del See Now Buy Now, era el propio modelo que nosotros teníamos en los shoppings, en todos lados. Las colecciones que se presentan son las colecciones que están a la venta. Entonces no nos parecía muy distinto a lo que nosotros teníamos como visto. Y acá esto yo hice, es una captura de este desfile que se transmitió de Burberry, se transmite por YouTube en 2015, y uno tenía la posibilidad a medida de que ves el desfile, pero vas comprando, lo que genera también otro tipo de repercusión, porque el desfile siempre había sido como un espectáculo, la manera conceptual del diseñador de mostrar su posición frente a la marca. Muchas casas hacen un desfile y después tienen una bajada a la tienda, otras casas como Chanel directamente salen a la venta con lo que muestran en el desfile, y acá directamente vos mirabas un desfile como una herramienta de marketing, porque estabas mirándolo con esta intención de comprar, donde podías guardarte los looks que te gustaban, o podías comprártelo en el momento que estaban sucediendo. Esto generaba totalmente algo distinto a la manera de consumir, que si en verdad también nos podemos a pensar o a buscar material de archivo y ver cómo eran las colecciones de alta costura, por ejemplo en la era Balenciaga, en la era de Dior o en la era de Coco Chanel, van a ver que las modelos salían con el número en la mano y las clientas estaban con el anotador, o sea, era diferentes herramientas, pero con un soporte distinto a cómo comprar, pero que iban con esa noción de comprar, porque el desfile tiene esa finalidad, tiene la finalidad de comercializar, de difundir, de distribuir, o sea, para que algo se convierta en moda tiene que ser muy visto, tiene que ser muy comprado, muy compartido. Entonces, digamos, en todas las épocas esto existió, no es que la tecnología hipnotizó a la moda, sino que existía, pero de otra manera, de acuerdo a los soportes de cada época. Y para eso también, digo, es lo que me parece como interesante para abordar y tomar en cuenta, digo, las cosas que van sucediendo, como que primero hablamos de tecnología a modo global o de manera integral, de que todo es tecnología, porque en realidad cuando uno prende el celular, mira las redes sociales y estamos todo el tiempo como sugeridos a comprar, a tener una experiencia, a empezar a seguir gente nueva, de informarnos de cosas que jamás nos hubiéramos interesado si no fuera por una red social, o lo que nos comparten en WhatsApp, el video, el viral, digo, estamos todo el tiempo impactados por la cantidad de información que nosotros tenemos. Pero ahora, ¿qué pasa con estas marcas que empiezan a segmentar incluso en la red social? Eso también es como muy interesante, y acá voy con el caso de todo el mundo gamer, donde por ejemplo en Fortnite es posible comprarte la ropa de Balenciaga que nunca vas a tener en presente, ¿no? En vivo, que nunca la vas a poder usar, te la vas a poder tocar y ni nada, pero podés comprarte el buzo para jugar en Fortnite. O lo mismo Tommy Hilfiger, la última colección que hizo con Minecraft, ¿no? Que tenías que entrar a Minecraft para jugar.
eso es como interesante de ver cómo llegan, cómo se acercan a un nuevo consumidor, y en el caso, por ejemplo, de Balenciaga, que tenga una unidad virtual de negocios, o sea, que tienen una, así como tienen las tiendas físicas o tienen el shop online, también tienen una tienda dedicada a los negocios virtuales que tiene la casa Balenciaga. Y acá, por ejemplo, esto es el caso de Burberry durante la pandemia, que mientras la industria, ¿no? Como que se repensaba cómo iban a mostrar, cómo hacer para no parar, qué tenían que hacer, si tenían que vender o no tenían que vender. Hubo toda una discusión en base a eso. Armani empezó con la idea de, es una vergüenza vender en pandemia con lo que está pasando, no podemos salir a ofrecer productos. Las cartas que empezaron a producir determinados diseñadores juntándose y decir, acá tenemos que generar un cambio, pero por otro lado, que apremiaba la agenda del calendario que la moda tiene, que tiene que ver con justamente presentar una colección y de qué manera apoyarla. Casas como Chanel hicieron como si la pandemia no existiera y presentaron una colección, no tuvieron cero repercusión, justamente por hacer que no pasaba nada. O casos como Dior, que generó todo lo que era lo que fue el teatro, volver a la Segunda Guerra Mundial y cómo se presentaban las colecciones durante la Segunda Guerra Mundial para tratar de mantener la industria. Empezaron a ver el tema de desfiles virtuales, de hacer fashion films, de generar conversaciones. Por ejemplo, London Fashion Week impulsó mucho el tema de que los diseñadores hablen, generen charlas online, pero la realidad es que la moda tiene que ver con la imagen y también lo que ofrece es ropa, y era como que no servía solamente mostrarlo de esa forma. Pero sin embargo, en paralelo, cosas que también no han tenido repercusión, porque si buscan esta colección, a ver cómo fue reseñada, nadie toma en cuenta que fue mostrada en Twitch, por ejemplo. Es la colección del bosque, donde Burberry hace su desfile dentro del bosque, y como que se habla de la esperanza, de lo solitario, de cómo se sintió ver todos los modelos caminando en algo como un bosque, que se sentía de una manera distinta a la tranquilidad en la que estábamos, pero nadie repone que fue presentado en Twitch, así como nadie repuso de la colección de Helmut Lang en el 98, o así como pudo reseñar la colección de Alexander McQueen, que es el primer show en streaming. Digo, no se repone en esas cuestiones, pero acá me parece como una jugada como muy precisa, muy inteligente, de ir a donde están los chicos, donde están las nuevas generaciones. La moda siempre ha tenido un encandilamiento con la juventud, o sea, para la moda siempre todas sus juventudes son importantes. O sea, hoy vemos todo este tema que parece que todo se habla de los centennials y los millennials, pero en los años 60 fue la juventud importante para la moda, lo mismo en los 70, a quién le hablaban en los 80, digo, la moda siempre es importante, la juventud de la que está transitando esa sociedad, y a ella se dirige. Y entonces esto fue interesante, ¿no? De que se presentó en Twitch una colección de moda, y personas que no tenían absolutamente nada que ver con la moda terminaron viendo un desfile de moda y entendiendo que estaban mirando ropa. Cada cual encuentra la experiencia con el desfile de una manera distinta. Y acá, como para tomar también como un punto de partida, ¿no? Con 8 años de diferencia de repente, o 7 años de diferencia, digo, otra cosa, otro hito que fue para Burberry, que también, esto para como mencionar esta idea que nosotros dependemos del celular, o que tenemos nuestra vida dentro del celular, o nuestro trabajo, o nuestras relaciones, está todo basado en el celular, que ya no se habla de la vida online y offline, porque digo, ya es un híbrido absoluto, estamos acostumbrados, y así estamos, y así vivimos. No suponemos que no estar con el celular, o no pensamos cómo sería la vida sin internet, porque ya estamos habituados para eso. Pero sin embargo, no siempre los celulares tuvieron todas las funciones que tienen hoy. Fue un tiempo como bastante largo, si pensamos en la cantidad de cambios de acuerdo a las tecnologías que iban acompañando. Y pensar esta idea también de sacar un celular en un desfile o en una presentación y hacer un vivo, por ejemplo, en Instagram, en YouTube o en Twitter. Hace años tenías que contratar a un equipo para que hiciera eso, una empresa que estuviera especializada en eso. Hoy vos vas con tu celular y lo haces directamente, y podés hacer una cobertura
sola. Antes un medio tenía que mandar alrededor de 30 personas a cubrir una semana de la moda. Hoy no llegan a 5, digo, los medios que pueden invertir en esos recursos económicos, porque se soluciona de una manera distinta, por eso van apareciendo también otras profesiones dentro de la moda, ¿no? Otras aptitudes que va necesitando el profesional, porque ya no solamente es, bueno, soy periodista, soy productora, soy maquilladora, sino que necesitas de otros recursos también, y aptitudes, de acuerdo a cómo está el mercado hoy, y que eso está acelerado por la tecnología. Entonces, en las colecciones de primavera-verano de 2014, en London Fashion Week, Burberry se convierte en la primera marca que hace una transmisión en vivo desde un celular. Digamos, como para pensar la cantidad de años que pasa entre una innovación y otra, ¿no? Que si bien hubo cosas que se podían implementar, porque antes de 2013, por ejemplo, la Casa Dior había hecho incluso un desfile en Twitter, habían usado, bueno, Burberry ya venía usando YouTube, pero todo era con una mega producción, ¿no? de personas que pudieran, un equipo especializado que pudiera hacer una transmisión especializada, no estaba pensado de sacamos un celular, sino con cámaras, con, digamos, utilizar herramientas del mundo cinematográfico para hacer la producción de un desfile de 15 minutos. Y Burberry entonces se transforma en la primera marca que no solamente transmite su celular, sino que también lo que hacen es, anuncian esta alianza con Apple, donde ellos iban a lanzar un nuevo teléfono, que es la serie de los iPhone 5, este es el 5S, donde había una cámara que era semiprofesional, algo que no había hasta ese momento. Entonces ellos iban a mostrar el proceso del armado de la colección, el desfile y la campaña iban a ser fotografiadas y filmadas por el iPhone 5S. Esto generó, yo les mencionaba antes que los otros desfiles no generaron demasiada repercusión como noticia, de que se haya hecho un desfile online, virtual, o que se haya subido un video, fotos o el streaming, pero esto fue una revolución absoluta, porque este iPhone incluso, bueno, siempre hay como toda una expectativa con lo que Apple hace, con los anuncios, pero en cuanto a este teléfono generó una repercusión y un interés enorme, porque era como sinónimo de ser fotógrafo con una cámara semiprofesional en un teléfono celular. Las noticias salieron en todos lados, la cobertura de este desfile excedió a los medios periodísticos de moda, todo el mundo hablaba de Burberry, que eso, ahí lo que yo me quería referir, ¿no? Con la jugada inteligente de Christopher Bailey, de cómo posicionar a una casa de moda a una casa que vendía pilotos, hacerla una casa de moda y después una casa que está acorde a su tiempo, ser una casa tremendamente moderna, cuando siempre fue una marca de pilotos, en realidad, que estaba asociada a eso. Y a partir de acá sí empezamos entonces a hacer, se podía hacer de una manera cotidiana. Esto también los invito a YouTube, que pueden ver los teasers, pueden ver el desfile, pueden ver las fotos. La idea era que Apple pudiera mostrar las aptitudes o las habilidades que tenía su tecnología, de qué manera precisa se podía ver, por ejemplo, de que tan claro se podía fotografiar y ver los detalles de la colección, y a su vez a Burberry esto le servía también de mostrar la maestría que había en sus textiles, en sus artesanos, en el uso de los avíos, digamos, era mostrar justamente que lo mismo que ves en cuerpo presente lo podés ver a través del celular. Esa era la idea de esta alianza, y que por otro lado llevar entonces la experiencia del desfile a otro nivel, que en verdad eso hoy tampoco a nosotros nos puede sorprender, porque en realidad la gente va a los desfiles, se sienta y mira el desfile a través de la pantalla porque está más pendiente de lo que está filmando o de lo que está compartiendo en redes sociales que lo que está pasando realmente, ¿no? en la pasarela. Y acá, bueno, voy con otro de los casos de cómo las casas de moda fueron adaptando, o las marcas, en este caso la diseñadora Rebecca Minkoff en New York Fashion Week, digo, de qué manera presentan un desfile, ¿no? Que ya no es solamente entonces la experiencia de mirar un desfile y mirar qué tendencias, qué colores, quién fue, sino que, digo, la pantalla se te llena de sugerencias para comprar, ¿no? Vas mirando el look y podés ir comprando el look, podés ir encargándolo, que esto también las marcas lo que han hecho es generar y poner en foco en el modelo a demanda, donde vos podés comprarte pero esperar que lo produzcan para vos, que es
si lo pensamos, es un modelo de negocio que va en sintonía, en diálogo con la sustentabilidad, porque no estarías produciendo por las dudas, o no estarías produciendo para después liquidarlo en un mercado secundario, sino que estarías produciendo de acuerdo a lo que vas vendiendo. Entonces eso también, un sistema que existía ya, empieza a estar como en foco, o volver a la manera en que se produce la alta costura, ¿no? Que tiene que ver con a la medida de una persona específico que está pidiendo algo, incluso los servicios que tienen muchas marcas, que es personalizar en color o según tus proporciones, diseños emblemáticos que tienen esas marcas. Sigue siendo como todo en una etapa experimental todavía, de exploración, justamente porque los cambios tardan en establecerse, y por otro lado, esos cambios también son llevados a cabo por los consumidores. Si los consumidores acompañan, esto va a fluir de una manera mucho más natural. Si los consumidores no acompañan, entonces por eso se va a estancar un poco más la manera en que se hace. Pero básicamente tiene que ver justamente con la manera en que uno va transitando. La moda siempre va reflejando a la sociedad de cada época. La moda no va en anticipación o no queda en retroceso. La moda siempre acompaña la mentalidad de la época y la refleja, porque es eso, de eso se vale la moda, que también hay como para ver esta cuestión de cuando se habla si la moda es o no arte. Digo, el arte está hecho para contemplar, el arte tiene esa misión. La moda no está hecha para contemplar, está hecha para usar. Entonces digo, obviamente que hay casos donde hay artistas en la moda, donde hay diseñadores que hacen un trabajo artístico maravilloso, o que algunas técnicas que en otra época no eran consideradas arte, como las artesanías, y que en la modernidad esto se modifica y se empieza a tomar en cuenta y a darle otro valor, otra jerarquía al hacer y a los oficios, que hace que, bueno, que la moda justamente tenga esos diálogos con el arte, y también por sus vínculos con las distintas disciplinas artísticas, ¿no? Pero como para dar cuenta de eso, ¿no? Que es el mismo consumidor el que va ayudando a que los cambios se vayan dando. O sea, que las marcas hoy en las redes sociales tengan que contarnos cuáles son sus procesos de producción, es un logro nuestro como consumidores. No fue que las marcas quisieron contar cómo hacen sus cosas, o cosas que no eran parte de la conversación, como decir, bueno, acá está el producto terminado, este es el desfile, acá se terminó todo, que ahora nos tengan que contar cómo es el paso a paso, justamente porque nosotros estamos más exigentes y nos quejamos, y también acompañamos a las marcas en los comentarios en las redes sociales. También, obviamente, que ahora vamos a ver eso, que hay diferentes diseñadores que han ayudado, ¿no? a que esa época, esta época, la nuestra, vaya en avanzada, ¿no? Que vaya evolucionando. Y acá otro de los casos que a mí me parece interesante, digo que también estamos en una época donde cada cual puede pensar lo que guste, que no necesitamos, como en otra época, que alguien nos ponga palabras, o si no estábamos de acuerdo, en cómo se enteraba un medio de que yo no estaba de acuerdo, quizás por la carta de lectores, pero hoy en realidad cada cual piensa de una manera distinta lo que está absorbiendo. Pero sí hay algo que, bueno, que la moda va teniendo todo el tiempo, que tiene que ver con su nivel de reacción. Uno reacciona a la moda, uno no se pone a pensar si está bien o está mal lo que estamos viendo, si nos gusta mucho, poquito, nada, directamente reaccionamos al sí me gusta o al no me gusta, o qué desagradable. Usamos nociones que incluso son obsoletas, como la de buen gusto, mal gusto, justamente por esta intención de reacción. Y acá algo que pasó en la última semana de la moda de París, hace unas semanas, cuando el viernes, antes de que termine la Semana de la Moda, Coperni presenta un vestido que se confecciona con un spray. Y acá esto lo que me parece interesante, porque era tan contundente lo que nosotros estábamos viendo, era como dos personas rociaban con un spray a Bella Hadid, y después venía una diseñadora y cortaba lo que era el tajo, y armaba lo que era el escote.
y lo vimos en tiempo real, y lo vimos, entonces, por un lado, para todo el mundo fue como impactante ver cómo se generaba eso, pero por otro lado también lo podíamos pensar desde la sustentabilidad, porque es un producto que se llama Fabricant, que fue patentado en el año 2000, y hasta el 2010 y 2013 no se presentó en pasarelas, pero desde otras perspectivas, en una pasarela de Moscú y una pasarela de Londres, donde se hablaba de ciencia y moda, y acá Copernic la empieza a utilizar, que es un producto que es para uso de todas las personas, o sea, está pensada para la industria de la moda, para que se puedan generar molderías, por ejemplo, sin necesidad de tener una confección material, de una prenda sin costura, pero también pensado para que un consumidor pueda comprarse este spray y pueda, por ejemplo, reparar o remendar una ropa, de agregarle bolsillos o agregarle lo que tuviera de detalle una prenda, que lo pudiera hacer. O sea, está pensado desde ese punto de vista. Entonces digo, es interesante ver también cómo, digo, desde la sustentabilidad también podemos pensar otros aportes desde la tecnología. Digo, la moda se dice que vamos a hacer, ¿no? Como que está la conversación de la sustentabilidad, que vamos para ahí, para un modelo sustentable que debe ser así, desde el nivel humano, desde el nivel ambiental, pero muchas de las cosas todavía no están disponibles, y por otro lado sigue siendo costoso ser 100% sustentable y hasta imposible, ¿no? en ese punto. Pero bueno, como para ver también, digo, desde la tecnología las cosas que se van haciendo para generar una manera distinta de verlas, de ver la manera en que vamos produciendo y que vamos consumiendo, pero tomar en cuenta esto, ¿no? Digo, es el consumidor el que va teniendo el poder, el que va mostrando por dónde debería ir la industria, y el que está haciendo los mayores cambios, y que la industria tiene que ir adaptándose a lo que ese consumidor es, como que ellos, o la industria en sí, nos van ofreciendo y nosotros vamos diciendo sí o no. Eso es interesante ver, que es un proceso que se hace en conjunto, lo que deja también como develado ese mito de que cuando nos decían esto se usa y punto, que todos íbamos y acatábamos, que no era tan así, que siempre hubo un consumidor que estuvo presente, pero que hoy, con el uso de la tecnología y a partir del impacto que las redes sociales tienen en la manera de comunicar, nosotros estamos viendo cambios reales. Bueno, acá yo pensé en comenzar a mostrar algunos diseñadores, que es una selección muy personal, muy subjetiva, donde yo voy a tratar de argumentar de por qué los elijo, a estos diseñadores que marcan un punto en cuanto a la tecnología y el buen uso de la tecnología para hacer moda. Y empiezo justamente con un diseñador que es predigital, que no tiene nada, que se retiró antes del impacto de las redes sociales, que es Martín Margiela, que es un diseñador belga que tuvo su casa de moda entre el año 88 y el 2009. Él presenta su primer desfile en el 89, y en el 2009, cuando se cumplían 20 años, se retiró, pero que él propuso un método de trabajo que es el método que están usando todos los diseñadores hoy, que es el método más compartido, algunos de una manera como muy explícita y otros de una manera que es mucho más sutil. Por ejemplo, el caso de Raf Simons, él siempre dice que lo tiene como referencia a Martín Margiela, pero que uno no puede percibir en el método de Raf Simons a Martín Margiela. Pero hay otras casas como muy evidentes, el caso de Balenciaga y de Emma Basaliá, que utiliza absolutamente todo lo que hizo Margiela en la era digital y como que le queda como propio, pero Margiela lo hizo antes siempre. Y que tiene que ver por un lado, el uso de productos cotidianos, lanzarlos en el mercado de lujo, que tiene que ver con la idea del upcycling, de darle un valor mayor a productos que eran como más comunes, la idea de que está todo inventado, y como está todo inventado no pongo mi etiqueta, porque no puedo poner el nombre de algo que ya hizo otra persona, de reutilizar textiles que estaban descartados y volverlos en una colección, con esa idea de que todo fluya, ¿no? Como esta idea de la circularidad que tiene la sustentabilidad. Y él lo hizo desde una época donde no se hablaba todavía de sustentabilidad, porque en los 90 incluso se hablaba de ecología más que de sustentabilidad, de la idea de la imagen de qué es lo que necesita el consumidor,
potenciar productos, de ofrecer una visión como personal de acuerdo a lo que el consumidor quisiera, y así él se fue haciendo como sus grandes clientes, una marca que siempre participó en el mercado de lujo, de hacer desfiles en lugares como un estacionamiento abandonado, en un cabaret, en la calle, por ejemplo, todas cosas que hoy las vemos como cotidianas y pensamos que son súper innovadoras. Margiela ya las había hecho antes. Mandar un número de teléfono, por ejemplo, y que vos llamaras y te dijeran, bueno, estás invitado al desfile tal día, tal hora, que eso, por ejemplo, Balenciaga lo ha hecho, con un buzo, vos llamabas y te dan información del buzo. Digo, son todas ideas que Margiela ya los ha hecho explorar con el cuerpo, con las escalas, de trabajar con la silueta XXL, a partir de las proporciones reales de un cuerpo y no solamente hacer algo oversight. Digo, ha hecho tanto, ha impactado tanto, que es interesante también, digamos, el aporte que ha tenido entonces en toda esta era de diseñadores digitales, un diseñador que fue predigital, pero que sí los invito a que puedan mirar su documental, que se llama Martín Margiela, en sus propias palabras, o que puedan acceder al libro que publicó la Casa Margiela, sobre el trabajo que ellos tienen. Es una persona que ha archivado, ha tenido una noción de trascendencia total desde su primer momento, porque ha guardado absolutamente todo lo que él ha hecho. Entonces eso me parece interesante como para reponer el método Margiela y ver cómo impacta en la moda de hoy, y que es un diseñador que hoy es un artista visual, que hace unos meses presentó en París su primera muestra como artista visual, pero que sigue vigente, que sigue muy presente, y que es un diseñador que gracias al documental le conocemos las manos y la voz, pero que nunca hubo una foto de él, por ejemplo, nunca salió a saludar a los desfiles, que se mantuvo con los códigos todos inversos a los que te pueden llegar a decir en un plan de marketing que tenés que hacer para marcar tu posición o generar tu identidad digital. Y acá voy con otro diseñador, que es Nicolás Ghesquière, que es un diseñador que durante más de 15 años estuvo en la Casa Balenciaga, que lo que a mí me parece como interesante de Nicolás Ghesquière es como uno de los grandes diseñadores de nuestro siglo, es el único que ha generado una silueta nueva, por ejemplo, porque todos los demás, o sea, todo lo que nosotros vemos hoy en la moda, en realidad son prendas que han sido reinterpretadas o retomadas de otras décadas, de otros momentos, llevadas al momento obviamente actual, ¿no? Darle una apariencia bien actual o bien de moda, y Nicolás Ghesquière sí generó desde esa idea de futurismo, ¿no? que él ha trabajado, y bien arquitectónico, que bueno, él en la Casa Balenciaga ha hecho un trabajo maravilloso, ¿no? Para reponer toda la labor de Cristóbal Balenciaga, digamos, en tiempo presente, ¿no? Como Balenciaga como el gran modisto del siglo pasado, como el maestro de modistos, como el maestro de la sastrería y de la construcción de las siluetas, y Ghesquière llegó a hacer ese trabajo, pero bueno, cuando él lo echan de la Casa Balenciaga, él después va a la Casa Louis Vuitton como director creativo de la línea femenina, y también lleva esa impronta de una casa de mantener el trabajo de Marc Jacobs, que Marc Jacobs también, director creativo de una casa que en realidad era una casa de marroquinería, convertirla en casa de moda, que también nosotros podemos pensar Louis Vuitton y pensamos que es una casa de moda, pero en verdad es una casa que siempre ha vendido objetos de cuero de lujo, y él mantuvo esa impronta, ¿no? que había comenzado Marc Jacobs, a partir de, digamos, por un lado, de la creación de una silueta que la mantiene, que le es propia, que la tuvo en Balenciaga, que la mantiene en Louis Vuitton, pero también lo que yo repongo de él en estos últimos años es cómo se ha valido de la tecnología para emitir mensajes, que no sé si vieron el último desfile en Paris Fashion Week, que la casa Louis Vuitton volvió al Museo Louvre a presentar, y fue como el cierre de la Semana de la Moda, con una colección que era bastante discutible lo que se veía, porque de él siempre se espera como una determinada tipo de colecciones, y acá era como que rompía con esos códigos de indumentos que él venía presentando, pero que
que utiliza justamente, digo, el uso de la tecnología para dar esos mensajes, porque las crónicas que han salido hasta ahora de la colección primavera-verano de Louis Vuitton hablan de volver al Louvre, que significa volver a estar como en la Meca, porque bueno, el Louvre antes de ser un museo era la casa de Luis XIV, entonces también eso, digo, simbólicamente es enorme lo que significa hacer una colección en el Louvre. Por otro lado también las bandas de sonido que utilizó durante la pandemia, había hecho un desfile en las galerías Lafayette, y por ejemplo, como el año pasado, que se podían hacer desfiles presenciales, pero no se podían viajar, entonces había muchísimas personas de lo que es Oriente, Latinoamérica o Estados Unidos que no podían cubrir los desfiles porque justamente estaban los impedimentos por la crisis sanitaria de hacer los viajes. Él, por ejemplo, presentaba los desfiles y las personas que no iban estaban como hologramas, vos tenías que conectarte a la invitación que ellos te daban y se proyectaba tu imagen desde tu casa en las galerías Lafayette, entonces mientras desfilaban las modelos veían personas en cuerpo presente, pero también hologramas, ¿no? Como medio fantasmal, digo, y siempre teniendo en cuenta eso, ¿no? Desde la parte visual, bueno, él ha venido a hacer desfiles a Brasil, digo, donde la parte visual para él era muy importante, pero por el impacto que da también en la transmisión en las redes sociales, no solamente digo, podemos reponer todos los desfiles que hizo con el uso de la tecnología para que no queden como en el aire, que es un desfile y nada más, sino que son grandes puestas en escena que están pensadas para ser transmitidas, y están pensadas para ser compartidas, y están pensadas en lo digital, no están pensadas todo solamente por la experiencia presencial. Y acá otra noción totalmente distinta a la de Guesquier en cuanto al uso de las tecnologías, una diseñadora que ha tenido un impacto enorme en cómo nosotros nos vestimos, pero que también antidigital. Podemos pensarlo como, bueno, Margiela el predigital, Guesquier en la era digital y Phoebe Philo en la era digital, pero en contra de las redes sociales, que ella, de hecho ella termina renunciando a Celine, porque no estaba de acuerdo con esos códigos de trabajo que ofrecía tengo que pensar una colección, pero también hay que pensarla para las redes sociales. Y además ella fue una de las diseñadoras más copiadas por la industria textil. Entonces eso también le generaba todo un impacto que ella no estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo. Pero sí, lo que a mí me parece interesante es cómo difundió en una época, por ejemplo, como mencionábamos antes del fast fashion, ¿no? Del reinado del fast fashion, de qué manera eso impactó totalmente en el modo de consumir, en el modo de vestirnos. Hay generaciones que no conocen la calidad, por ejemplo, en las ropas, pero en algún momento vos comprabas calidad y ahora nos acostumbramos a que todo sea como todo es descartable. Hay personas que no saben que se puede comprar con calidad o personas que de comprar con atemporal. Y ella, Phoebe Philo, a partir de Celine, fue una de las diseñadoras que impuso esta idea, si no la primera, ella de pensar en la época de tendencias de esto es renovable, empezar a dar un guardarropa temporal, que vos te compres todas las temporadas prendas, sí, porque la industria de la moda esa es su esencia. Por eso la moda nunca va a ser sustentable, sí el diseño va a ser sustentable, pero la moda en sí, en su esencia, no puede ser sustentable porque está todo el tiempo motivándote a una compra. Entonces ella lo que hace sí es pensar en un guardarropa temporal donde vos cada temporada puedas comprarte una prenda que quieras seguir atesorando, que quieras seguir usando, y que hablen de vos, no que hablen de la temporada que ofrece la moda, ¿no? De la imagen de moda de determinadas temporadas. Y ella empezó, o sea, lo hizo siempre desde que estuvo al frente de Celine, de pensar ese guardarropa de una mujer que tiene necesidades de vestirse de la mañana a la noche. Digo, como para ver también el impacto de personas que, digo, en diferentes épocas, ¿no? Cuando en la década del 50 existía
el vestido de día, el vestido de la tarde, el vestido del cóctel, el vestido de la noche, que eran diferentes prendas que necesitabas utilizar. Digo, eso hoy muestra, digo, y que ahí están los diseñadores que han generado el vestuario para esas décadas. Hoy, digamos, tenemos que pensar cómo fue transmitido y fue implementado justamente a partir de redes sociales, más allá de que ella lo hubiera presentado o no en redes sociales, es la idea que se va viralizando, que se va difundiendo, que se va compartiendo, es justamente a partir de sus propuestas y que genera totalmente influencia a la industria y genera una manera de hacer, porque no solamente se la copia porque hace prendas divinas o porque estos son los hits de la pasarela, sino que también se empieza a pensar en un guardarropa que siga necesitando ser usado, y el usuario, por otro lado, empieza a querer que su prenda, que le encanta cómo le queda, le sirva para el año que viene, para el año que viene, para el año que viene, independientemente que se compre otras cosas durante esos periodos, pero de una prenda querida, empieza a hablar de la prenda querida. Entonces eso es interesante ver cómo se fue entonces plasmando esta idea de vestuario, esta idea de guardarropa temporal, a partir de una diseñadora que en verdad no usó nunca las redes sociales para mostrar su filosofía de trabajo. Después, otro de los diseñadores que eso lo podemos tomar en cuenta en el impacto que ha tenido, y que por otro lado volvemos a una casa marroquinera que Tom Ford la convierte en casa de moda, y que después la toma Frida Giannini, y después viene Alexandre Michel en 2015, donde empieza a mezclar estilos, donde empieza a resignificar la propia esencia de Gucci, utilizando el pasado y el presente, empieza como a conectar con el consumidor de esa época, y que hace que el consumidor se empiece a identificar con una nueva estética que esa nueva estética como que no era, bueno, era nueva justamente, no era familiar, pero logra imponerse. Y también podemos hablar de cómo eso se va transmitiendo a partir de Internet, a partir del uso de las tecnologías, en cuanto a cómo comparte los desfiles, cómo esos desfiles están pensados para hacer shows y que están pensados para ser transmitidos, no están pensados para la experiencia del desfile. O sea, lo que va cambiando la tecnología es la experiencia que tenemos con los desfiles, que esto también podemos otra vez volver a la cantidad de gente que mira los desfiles a comparación de los millones de seguidores que tiene cada una de estas casas, y que no se refleja en el número de vistas que están conectadas en ese momento mientras sucede. Pero Alexandre Michele, bueno, ha utilizado desde el trabajo de un artista argentino como Eduardo Costa para una de sus colecciones, que después lo retomó la casa Schiaparelli, que es con el uso de las orejas, por ejemplo, o de reproducir órganos en formato de accesorios, o el último desfile, que también me parece interesante hacer digamos, ese vínculo que son los mellizos, ¿no?, en pasarela, para hacer su desfile inspirado, ¿no?, en su propia historia, donde su mamá es gemela. Entonces, por eso hizo esa apuesta, que era bien visual, porque hasta que no llegaban adelante los modelos no te das cuenta que eran mellizos, que eran gemelos, perdón, porque había había un espejo que como que iba reflejando, pero que algo que me parece interesante también tomar en cuenta, que hace 10 años eso mismo lo hizo Hermanos Esteve Corena, una marca de ropa de hombre argentina, hizo exactamente lo mismo en Buffwick. Digo, como para ver cómo se van reciclando las ideas, o cómo una marca argentina como los Hermanos Esteve Corena lo vio de otra manera 10 años antes, ¿no? Acá otro de los casos que también me parecen emblemáticos es el de María Grazia Chiuri, y si pensamos en el desfile que hizo este año en las colecciones Resort en Sevilla, ¿no? Son desfiles pensados son puestas en escena pensadas para ser transmitidas por medio de la tecnología. Y que por otro lado, lo que a mí me parece, bueno, eso tomo esa puesta para ese desfile, pero podría ser cualquiera de las otras puestas en escena que hizo, pero yo lo que
remarco es la narrativa que ella ha tenido con respecto al feminismo, que no solamente es, bueno, se vale de lo que son los discursos del mundo de arte, ¿no? De pensar por qué no hay tantas mujeres, artistas mujeres, o por qué la historia del arte, ¿no? Siempre son los varones los que están como por delante por sobre las mujeres y que han sido invisibilizadas, mujeres que han tenido una carrera y que les fue súper bien y que no están siendo descubiertas, o que están siendo descubiertas justamente a partir de los estudios culturales que se hacen, que aparecen en los años 90 para dar cuenta de que hay otra historia que no es solamente lo que nosotros conocemos. Y María Grecia Churi se vale de eso, por ejemplo, en la cuarta ola del feminismo, por un lado, de sumarse a ese discurso del arte, por el otro lado, hacer que una casa tradicional como la de Christian Dior se convierta en una casa moderna por primera vez en su historia, que se convierta en algo que ofrezca un guardarropa de ropa para usar y no ropa para apreciar o para contemplar, que es lo primero cuando uno ve un diseño de, no sé, de John Galliano, de Christian Dior, y uno dice divino, pero cuando me lo pongo, digo, María Grecia Churi lo que hace es dar vuelta esa idea de que mantenga la esencia, el ADN de Dior, pero en prendas que sean propias para usar, y ese lenguaje uno lo puede ver en la forma de los zapatos, cómo modificó la horma para que se puedan caminar, por ejemplo, en carteras, bueno, muchísimas que son las cruzadas, cosas que eran propias de la casa Dior, pero que ella les dio una reinterpretación, la llevó a otro nivel en un lenguaje contemporáneo. Y es interesante ver cómo lo va manteniendo todas las colecciones, y como muy resistida, no por el consumidor, que eso ahora vamos a ver otros casos también, que no son resistidos por el consumidor. El consumidor y por eso se mantienen en sus puestos también, ¿no? Los aceptan, pero que la prensa es quizás las que más resisten. O sea, yo recuerdo crónicas de los desfiles de Dior como diciéndole, bueno, ya está con el feminismo, ¿cuánto más vas a hacer con el feminismo? Y que años después tuvieran que hacer, por ejemplo, Washington Post, una tapa del domingo diciendo la mujer que entendió el feminismo, o sea, desde ese punto de vista, la misma periodista que decía que basta del feminismo o estás entendiendo mal el feminismo, es decir, la mujer que nos ayuda a entender. Como que es interesante eso ver también, ¿no? Como para ver el impacto que desde nuestra opinión como consumidores podemos tener de determinadas casas, y que aunque no coincidan con lo que dice la industria periodística, a estas casas les va bien, al contrario de otras épocas que podían ser un fracaso de colecciones, o que significara que el despido de ese director creativo porque la colección no ha sido muy apoyada. Acá otro de los casos que también a mí lo que me parece interesante de Pier Paolo Piccioli, más allá del cambio que está haciendo, que hizo en Valentino, y de cómo por otro lado sigue manteniendo la esencia de la mujer fabulosa que pensó Valentino para su casa de moda, es también como todos los desfiles están pensados, y si los miran, todos son desfiles pensados para ser transmitidos, o sea, la experiencia real sigue siendo importantísima, fundamental, imprescindible para los que trabajamos en la moda, pero sin embargo los diseñadores están pensando en transmitir, cómo se transmite eso. Y nosotros podemos dar cuenta al reponer alguno de sus desfiles y ver cómo están mostrados, que incluso hasta desde la parte negativa, porque vieron que el último desfile, las modelos no podían caminar con los zapatos, o sea, fue imposible, y era algo que podría haber sido maravilloso, terminó siendo como medio un blooper, ¿no? Un meme de ver cómo se caían. Algo que pasó similar en el desfile de Alexander McQueen del 2009, pero gracias a la edición eso no se mostraba, que las modelos se caían porque eran imposibles los zapatos. Pero más allá de estos tropiezos que tuvo la última colección, también está el tema de pensar un desfile en base a cómo va a ser visto por la mayoría de las personas, porque si bien los desfiles siguen siendo convocantes, casos como lo de Chanel, que tienen 2000 invitados, los demás desfiles tienen un promedio de 200 invitados, y las transmisiones, o sea, tienen un acceso mucho mayor a las personas que lo pueden ver, y que después queda ese registro justamente como registro de temporada. Y están pensados desde ese punto, ¿no? Como él trajo el color,
o sea, el color obviamente siempre existió, siempre lo tuvo la moda, pero de qué manera él le da ese uso para imponer determinadas maneras, que antes se hablaba del rojo valentino y ahora también se está hablando del rosa valentino, ¿no? A partir de lo que Pier Paolo está haciendo. Y acá vamos con uno de los casos también como para mencionar eh, la resistencia inicial que tuvo y que sigue siendo reaccionario todo el público hacia el trabajo de Demna en Balenciaga. Él está desde 2015, que fue anunciado que era un diseñador que no tenía una trascendencia en cuanto a nombre, un prestigio en cuanto a nombre en la industria de la moda, pero llamó la atención que haya sido nombrado en una casa como Balenciaga. Balenciaga venía del despido de Guesquier, y de ahí que lo contratan a Alexander Wang, donde tuvo un paso no, sin muchos logros, o sea, con la idea de mantener las ventas, un diseñador de Estados Unidos que tenía buena comunicación con los consumidores del público que quería llegar a Balenciaga, donde un experto en la idea de armar complementos y de venderlos, como que con esa idea fue contratado, pero no sucedió mucho, digamos, no hubo mucho logro detrás de ese paso. Y cuando llega Demna Gvasalia, se genera primero quién es Demna Gvasalia y por qué está en Balenciaga, la casa emblema parisina, un diseñador español, pero que hizo base en París y como que se mantuvo siempre como el gran emblema de la moda francesa. Producía, si bien tenía sus casas de moda en España, también producía en París, era su casa principal, y hace esta primera colección en 2016, en las colecciones de otoño-invierno, que dejó sin aliento a todo el mundo, porque era qué hizo con el legado de Cristóbal Balenciaga, el diseñador, el modisto, como posicionado con la idea de elegancia, de refinamiento, la idea del buen gusto, o sea, todas nociones que son de otro siglo, ¿no? Pero que él diseñó con esas nociones, que se retira en el año 68 porque había aparecido el prêt-à-porter y él decía, no tengo nada que hacer, no vamos a tener a quién vestir, ¿para qué voy a seguir teniendo una casa de alta costura? Cristóbal Balenciaga nunca hizo prêt-à-porter, siempre hizo alta costura. Entonces esto significaba como básicamente un sacrilegio, ver algo de cómo se estaba tocando y trastocando los códigos de Balenciaga, empezar a poner prendas que eran de uso cotidiano respetando la silueta de Balenciaga. Sin embargo, el público lo adoptó desde el primer momento. El público pensó en esta idea de novedad, de una manera distinta de consumo y una relación con la ropa que era totalmente distinta, que eso fue y sigue siendo hasta el día de hoy, porque los comentarios siguen estando inentendible para un segmento del público. Pero mientras la gente, o los usuarios, o la prensa especializada preguntaba qué tiene esto, qué han hecho con Balenciaga, pasaba esto, que él sacaba con el sistema de pre-order y meses antes de que salga a la venta determinado producto, él ya la agotaba. Esto pasó con estas botas de la segunda colección, pero también había pasado con las Crocs con plataforma, ¿no? Que salieron en preventa en noviembre y en marzo podías conseguir lo que vos habías comprado, y se agotaron en el momento, durante la mañana. Entonces eso también es como interesante ver estos procesos, ¿no? De cómo una imagen que es muy viralizada, muy difundida y hasta muy rechazada, termina siendo como generando esto, ¿no? Generando un éxito dentro de lo que es, porque yo puedo hablar de éxito en el sentido del nivel comercial, a nivel números, pero también, digo, es interesante ver cómo es la mentalidad de este diseñador que está pensando siempre como a futuro, no es un diseñador que se esté pensando o revisionando él mismo, no es un diseñador que esté pensando en cómo hacer una muestra en un museo, sino como que él está siempre como un paso más, y que por otro lado se siente todo el tiempo, que eso lo pudimos reponer, ¿no? en diferentes entrevistas, como que él se siente en deuda con estar a la altura de Cristóbal Balenciaga también. Entonces por eso también todo el tema de la sastrería, de cómo ser preciso, de cómo tratar de entender esos códigos que Balenciaga tenía, de llevarlos a un lenguaje actual para un público que en realidad no lo conoce a Cristóbal Balenciaga, porque
es un modisto que ha muerto hace 50 años, entonces digo, no es parte de nuestra cotidianeidad. Pero logra hacer, por ejemplo, hablando de códigos y de tiempo presente, de acuerdo a lo que está sucediendo, hacer estas zapatillas que salen al mercado ya cuando todas las casas de moda ya tenían su par de zapatillas, después del gran momento que tuvo la zapatilla en las colecciones de alta costura de Dior y Chanel, todas las casas de moda sacaron su par de zapatillas y él llega como a último, ¿no?, a lanzar las zapatillas. Pero que por un lado piensa en una silueta que sea poderosa, de acuerdo a la idea de Balenciaga, ¿no?, del estilo Balenciaga, que son siluetas que se mantienen solas. Balenciaga decían que tenía sus diseños colgados con la idea de que se muestre que sin manequén, con la idea, ¿no?, de mostrar que se sostenían por sí solos, que tenían una construcción arquitectónica y se mantenían por sí solos, no necesitaban de un cuerpo. Entonces, digo, presentaron una zapatilla que era como un armatoste, ¿no?, y que por otro lado tenía una idea de sustentabilidad porque fue hecha la primera producción, ¿no?, porque después las ediciones se multiplicaron y se consiguen todo tipo de colores hoy, justamente por la cantidad de ventas que tiene, pero en ese primer lanzamiento como que se tomaban diferentes zapatillas en desuso y se hizo un modelo, y este modelo fue hecho justamente del upcycling de tres pares de zapatillas distintos, que a él le gustaban, desde lo personal eligió 3 modelos que le gustaban y los unió y generó esta zapatilla. Entonces, digo, bueno, es interesante ver esos procesos que también, cómo es el proceso de diseño de una persona que es quien está manejando los códigos de la moda hoy en día, y el que maneja básicamente la industria de la moda, porque es la marca que más vende, sigue siendo la marca que más vende. Y acá, por otro lado, digo, tomar en cuenta esto, ¿no?, de que estamos transitando todo un cambio de época, ¿no?, porque yo cuando digo que en 2009 se da el primer desfile por streaming, ese cambio con la tecnología no es solamente el cambio que nosotros percibimos a través de cómo tenemos la experiencia del desfile o cómo tenemos la experiencia de que las marcas nos compartan sus historias, sino también que modificó totalmente el rol de lo que históricamente se conocía como modisto o como diseñador. Hoy todos son directores creativos, ya no hay modisto y diseñador, porque el director creativo se tiene que ocupar de la marca integral, de una manera integral de la imagen de la casa que está trabajando. Entonces eso marca un momento absoluto de cambio y de transformación. Y pongo para ilustrar este salto en el tiempo a Virgil Abloh, que fue el diseñador que entendió de manera perfecta qué era lo que necesitaba un consumidor. No importaba lo que le dijeran, él le hablaba como esa idea de cotidianeidad o esa idea de mano a mano, de te muestro, hago una firma en una zapatilla y la vendo porque yo soy tan importante como la zapatilla, o te genero lo que vos necesitás, o trabajar con el mercado masivo y el mercado de lujo, o vender un buzo con capucha a un precio de lujo, y entender que lo que el consumidor quiere es su prenda querida en buena calidad y que le dure para toda la vida, y no que pague por la marca. Digo, se trastocó absolutamente todo, ¿no? Como el gran director que lleva su creatividad a la marca al 100%, frente a la idea anterior, que era, bueno, la del modisto, que se crea los vestidos de ensueño, la del diseñador, que empieza a tener otra funcionalidad en la vida de las personas, lo que ellos proponen, a la idea de director creativo, entonces, de generar todo eso. Y acá, como para ir cerrando, cosas que a mí me parecen como interesantes, pensamientos como interesantes para ver como cada época, ¿no?, que nosotros nos sentimos que todos los cambios es como que son importantes de acuerdo mientras los últimos mejor, digo, pero que todas las épocas han tenido cambios notorios e interesantes para tomar en cuenta. Y esto es, por ejemplo, con la colección emblemática de Andrés Currella en el año 65, que todo el mundo hablaba de la minifalda, esa temporada, porque era la gran revolución y sigue siendo hoy un disparador de época. Es un marcador total, un señalamiento de qué pasó en los 60, minifalda, es eso lo que se habla. Pero en esa colección hubo pantalones, pero como los pantalones no eran parte del lenguaje de la moda, porque la mujer no podía usar pantalones para sus eventos sociales,
pasaron desapercibidos. Y sin embargo, cuando en Le Figaro, en el diario Le Figaro, le hacen una nota a Andrés Currell y le preguntan cuál va a ser el futuro de la moda, él lo que contesta es que el futuro de la moda estará en los pantalones, que se adapten a todas las horas y a todas las circunstancias. Eso me parece como interesante, que es una posibilidad que nosotros estemos viendo hoy cosas que ni siquiera tomamos en cuenta. Y esto también como poner un paralelismo, ¿no?, con la idea de la cantidad de avances tecnológicos que hubo y que ni siquiera fueron reseñados porque los tomamos como naturalmente, sí, yo tengo que ver un desfile online, que ni siquiera se toman en cuenta, pero capaz que en 60 años alguien va a estar diciendo, miren cómo veían los desfiles, o miren qué cambio hubo de una temporada a la otra. Digo, que va a ser un tema de estudio, que somos un tema histórico nosotros mismos como consumidores, digo, con los cambios y con las cosas que estamos manejando. Y por otro lado, acá traer algo que salió en la revista de Clarín, que hoy se llama Revista Viva, pero en 1981 se llamaba Revista Clarín, que me parecía interesante, que era, siempre estuvo el imaginario del futuro. La moda vive pensando en el futuro, vive pensando cómo será la vida en el futuro, y siempre tiene, digamos, está parada en tiempo presente, pero con la cabeza en el futuro. Y acá lo que me pareció interesante es que la periodista, entre tanta cantidad de testimonios que recoge para entender cómo vamos a comprar en el futuro, cuáles son los cambios que se avecinan, digo, hay una de las personas, una de las pronosticadoras de tendencias, había dicho bueno, que el cliente va a elegir las telas y los colores por medio de la pantalla de su televisor, que se va a conectar cable telefónico mediante, y con la fábrica, con la sastrería. O sea, estaba develando lo que iba a ser el shop online sin saber lo que era un shop online, y también, obviamente, traduciendo a lo conocido, el televisor, el teléfono, la fábrica o la sastrería, que obviamente eran los modos de producción que existían en ese momento. Entonces digo, como para dar como una vuelta, ¿no?, a esta idea de cómo en cada época se ha tratado de develar qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar. Digo, como que la incertidumbre genera toda esa cantidad de hipótesis de cómo, pero que muchas veces ni siquiera tenemos justamente las herramientas como para decir, bueno, tiene este nombre y se va a hacer así de esa manera, pero que en el ambiente nosotros sabemos, entendemos que está como sobrevolando, que esos cambios están, que van a llegar, y que bueno, que justamente me parece que nosotros hoy como consumidores o como actores dentro de la industria tenemos esa posibilidad de potenciar y de hacer un buen uso de lo que tenemos disponible. Les agradezco la atención, y ahora, bueno, voy para el chat o para ver si tienen alguna duda o consulta. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Lore. Invitamos al público a que deje sus consultas o comentarios a través del chat. Tienen estos minutos. A ver acá, unos días. Bueno, acá están preguntando si después subimos esta charla. Sí, fíjense que acá está la página del usuario de YouTube, el canal de YouTube, donde van a estar todas las conferencias de los Open Day disponibles. Gracias, Belén. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna consulta, ya podemos finalizar, Lore. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por conectarse. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.